Bueno, chicos, entonces iniciemos recordando qué vimos hace 8 días. ¿Quién nos quiere recordar qué vimos hace 8 días? La comunicación pragmática y efectiva. Muchísimas gracias, Gaby. Entonces vimos la comunicación pragmática y efectiva. ¿Y qué es la comunicación pragmática? ¿Quién nos recuerda? Lo que complementa. Listo, Juan Manuel, dinos. Hablar de manera clara y directa. Ok, listo. Y dice lo que complementa y hablar de manera clara y directa. Bueno, cuando hablamos de la comunicación pragmática, efectivamente estamos hablando de los componentes que tiene la comunicación, ¿cierto? En este caso hablábamos de esos elementos que se conocen también como comunicación no verbal, que es el tono de voz, las expresiones de la cara, las expresiones de la postura, y bueno, todos estos componentes de más. ¿Cierto? Y cuando hablábamos de la comunicación efectiva, pues estábamos hablando de lo que dice Juan Manuel, transmitir mensajes de forma clara, que la audiencia que lo está recibiendo pues lo pueda entender. ¿Listo? Hasta ahí, mis amores. ¿Dudas, preguntas? Dice Simona, práctico y efectivo. Muy bien, muchísimas gracias, Simona. Efectivamente, práctico y efectivo, ¿listo? Entonces, bueno, ya teniendo el contexto de lo que vimos hace 8 días, hoy vamos a finalizar nuestro módulo de la comunicación, ¿listo? Entonces, el día de hoy también vamos a hablar sobre la comunicación, pero vamos a hablar de otros aspectos o de otro aspecto de la comunicación. Hoy vamos a hablar de la retórica y de la persuasión. Entonces, teniendo en cuenta esto, quisiera que me dijeran ustedes o para ustedes o que han escuchado o que saben qué es la retórica. Simona, dinos. La retórica es como el arte de persuadir a la gente mediante el lenguaje. Ok, listo, Simona, muchísimas gracias. Si esto es la retórica, entonces, ¿qué es la persuasión? ¿Quién me ayuda con eso? Dale, Juan Manuel. Influir en los pensamientos. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Efectivamente, influir en los pensamientos. ¿Qué más saben ustedes o han escuchado que es la persuasión? ¿Nadie más? Oigan, pero ustedes tienen a su amigo GPT ahí para que puedan consultarle. A ver, Juan David, dime, dinos más bien. Convencer a una persona de una idea o algo así. ¿Sí? Muy bien, Juan David, convencer a una persona. Listo, mis amores. Entonces, cuando hablamos de la retórica, estamos hablando del arte de poder hablar, ¿sí? De utilizar las palabras adecuadas, de poder transmitir un mensaje. Entonces, cuando decimos que una persona tiene una buena retórica, podemos relacionarlo con que tiene un buen parlamento. ¿Listo? Normalmente cuando tú escuchas hablar a alguien, digamos así, que están como entre amigos y eso que es como que habla mucho, que como que adorna mucho las cosas, uno le dice, "Uy, usted sí tiene una parla, si han escuchado esa palabra, usted sí tiene una parla, pues es como ese arte de adornar las palabras para tratar de convencer a alguien, ¿sí? Entonces cuando hablamos de convencer a alguien, queremos que tome una postura, ¿cierto? Que cambie un pensamiento o que ejecute una acción por lo que yo le estoy diciendo. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas, aportes? No, nada, listo. Entonces vamos a ir a nuestro material. Listo. Por favor, un buen samaritano que me ayude con la lectura. Sebastián, gracias. Bienvenidos al fascinante mundo de la retórica. Profe, ¿puedes correrlo un poquito más hacia la derecha?
porque Claro no puedo que ver bien, sí. por favor. Está un poquito cortadito. Sí, eso. Listo. Gracias. Bienvenidos al fascinante mundo de la retórica y la persuasión. En este módulo exploraremos el arte de comunicar de manera efectiva y persuasiva, una habilidad esencial para la vida. Aprenderemos a construir argumentos sólidos, a utilizar el lenguaje de forma estratégica y a conectar con el público de manera auténtica. Prepárense para convertirse en comunicadores poderosos. Muchísimas gracias, Sebas. Entonces, chicos, el objetivo de hoy es que podamos identificar esos elementos que nos pueden ayudar a que una persona, cuando nosotros hablemos, nos quiera escuchar. Si les ha pasado a ustedes que a veces como que llegan a un lugar, por ejemplo, podemos poner de ejemplo la iglesia, llega uno a la iglesia y hay predicadores que como que desde el primer momento te cautivan, como que desde el primer momento llaman tu atención y hay otros que son un poquito más como que al revés, como que te hacen dar sueñito. Si les ha pasado, yo sé que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces, esto tiene que ver mucho con la retórica y con el arte de la persuasión que tiene la persona. Por eso el objetivo es que hoy podamos reconocer cómo podemos pues mejorar eso y cómo podemos hacer que nuestra comunicación no solo sea efectiva, no solo convenza, sino que aparte sea llamativa. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, aportes, quejas, reclamos? Nada, listo. Entonces vamos a seguir acá. Esperen porque se me perdió la publicación. Listo. Seguimos. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Entonces, el primero es comprender los fundamentos de la retórica y la persuasión. El segundo es desarrollar habilidades para construir argumentos sólidos y convincentes. Y el tercero es utilizar el lenguaje de forma estratégica para poder persuadir al público. ¿Listo? Para los conceptos vamos a ir acá ahorita a un mapa conceptual, pero antes de eso quiero que vayamos a la idea fundacional. ¿Listo? Por favor, les voy a pedir que la apunten, que la pongan bonita, que le hagan decoración, bueno, que ahí expresen su creatividad. Entonces dice, Dios nos ha dado la palabra como herramienta para comunicar la verdad y el amor. Esta idea se puede explorar en profundidad analizando la naturaleza de la palabra como reflejo de la divinidad, vehículo de la verdad y expresión del amor. Entonces ustedes dirán, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que vamos a ver hoy? Pues chicos, nosotros tenemos un mandamiento, ¿no? Entonces dice, id y haced discípulos. Pero tú, ¿cómo haces discípulos? Pues tú haces discípulos primeramente con tu vida, porque pues tú no puedes hablar de lo que no eres, porque si no te vas a convertir en un hipócrita, en un fariseo, ¿sí? Entonces, lo primero es tener una vida que realmente lo que sabemos, pues lo vivamos, ¿no? Sea algo real en nuestra vida, ¿sí? Y lo segundo, pues es mediante las palabras. Por eso es que en este caso la retórica y la persuasión es muy importante, porque tú cómo vas a convencer a las demás personas de que Jesús es real. Pues primero debes vivirlo tú, primero debes conocer la Biblia, ¿cierto? Debes conocer quién fue Jesús, porque tú cómo vas a ir a proclamar a alguien que ni idea. Ah, sí, yo he escuchado, pero pues si tú no lo conoces, no vas a poder hablar de él de una forma real. Y aparte de eso, pues no vas a poder tampoco convencer a nadie. Eso es la gente puro bla, 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 pero pues sí las acciones, ¿sí? Entonces, para nosotros, como discípulos que debemos hacer discípulos, es muy, muy importante el tema de la persuasión. Normalmente estamos, o pienso yo, ¿no? Que ese es como el objetivo de nosotros, persuadir a los demás para que cambien y transformen su vida, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Eso es lo que queremos, digamos, hablando como cristianos. Y ya en el ámbito personal, mis amores, pues claramente que cuando tú tienes una idea, cuando tú tienes un proyecto, cuando tú estás liderando en alguna cuestión, pues efectivamente sí que sí, necesitas estar convencido, tener los argumentos para poder defender tu idea y que se lleve a cabo. Y más cuando trabajamos en grupo, ¿no? Que a veces como que hay discrepancias.
Pero si tú eres convincente, pues vas a poder llevar a cabo lo que esperas. ¿Ya apuntaron su idea fundacional? ¿Sí o no? Sí, por acá veo que sí, veo que sí. ¿Sí? Listo. Entonces, seguimos. Y vamos a ir a este, lo voy a poner grandecito. Espérenme un momentico. Listo, entonces acá dice retórica y persuasión. En la parte superior vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la retórica. ¿Listo? Entonces la idea es que mediante este mapa conceptual, pues podamos identificar todos los aspectos importantes de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Listo? Entonces dice acá en la parte superior, componentes de la retórica. Entonces, definición y elementos claves. Definición. La retórica es el arte de la persuasión mediante el uso del lenguaje. Fue lo que nos dijo ahorita Simona, ¿no? Entonces, es poder utilizar el lenguaje de forma adecuada para poder persuadir, es decir, convencer o tratar de convencer a una persona de que lo que yo estoy diciendo es lo que necesita, lo que requiere o es la verdad, ¿sí? Digamos que hemos conocido, porque yo sé que ustedes también, personas que son muy persuasivas y que tienen una retórica maravillosa, pero que esto lo usan para mal, ¿no? Entonces, sé que todos hemos escuchado de pronto de esos pastores que han utilizado su habilidad para estafar a las personas, para engañarlas, ¿sí? Vemos a esos políticos que cuando están en campaña, entonces tienen la mejor retórica y van y hacen y prometen y dicen, ¿sí? Y convencen a las personas, pero cuando llegan a la verdad, pues, ¿sí? Tenemos esos muchachos mundanos que, mejor dicho, cuando están en el plan de la conquista, eso, yo me convierto, yo hago, yo leo, yo esto, y se convencen, o sea, logran convencer, y cuando vamos a la realidad, ¿y cuántos no les pasa también con las muchachas? Porque hoy en día también tenemos muchachas que están dispuestas a convertirse con tal de, pero pues simplemente es un acto inicial, pero pues no es realmente una vivencia. Y ahí lo que les decía ahorita, ¿no? Es muy importante no solo tener la teoría, es decir, poder hablar, poder hacerlo bien, sino realmente tener pues la vivencia de que es que sí lo estás haciendo, ¿sí? Hasta ahí. Comentarios, dudas, aportes, ¿no? Listo. Dice tipos de retórica. Entonces, está dos tipos de retórica. Tenemos la retórica verbal, que pues claramente es el uso de las palabras para influir, ¿sí? Y tenemos la retórica visual, que es el uso de imágenes y símbolos para comunicar un mensaje persuasivo, ¿sí? Hoy en día, con todo el tema del diseño gráfico, de la tecnología y de todas las cosas que se dan, pues esto toma muchísima, muchísima fuerza. Imagínense en que estaba así navegando en internet y entonces encontré una imagen. Entonces, para que por favor se la imaginen, ¿no? Entonces la imagen decía, eh, contigo hasta el fin, ¿sí? Y estaba una letra súper bonita y tenía así corazones por todo lado y tenía unas florecitas a este lado y era en colores pasteles y decía contigo hasta el fin. Y entonces tú la miras y, ay, tan bonita, ¿sí? Pero luego pasaba la otra imagen y decía contigo hasta el fin. Y aparecían manchas de sangre y aparecía todo así oscuro y esa letra así como que le escurría sangre. Horrible. Entonces, si ve cómo decían las dos lo mismo, pero como lo que tú veías, o en este caso lo que ustedes imaginaron, transmite un mensaje completamente diferente. En la primera, tú dices, ay, tan lindo, se lo va a enviar a mi mejor amiga, se lo va a enviar a mi novio, a mi novia, a mi esposo, ¿sí? Pero en la segunda, tú, uy, no, donde me manden eso, qué miedo, qué angustia.
¿sí? Contigo hasta el fin terrorífico. Entonces ahí también podemos evidenciar cómo también en el arte de la persuasión y de la retórica, el tema de las imágenes y del diseño y de lo que tú quieres expresar, pues es bastante, bastante importante. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Nada, listo. Seguimos entonces, hermosos. Ay, Dios. Espérense porque espera, se me abrieron los anuncios. Bueno, claramente cuando hablamos de persuasión y de retórica, pues obviamente necesitamos un público, ¿no? Porque si no hay un público para que nosotros pues pongamos en práctica estas habilidades, pues no nos va a servir de nada. Entonces dice, ¿cuál es el papel del público? En este caso en la retórica. Dice, uno, entender a la audiencia. Es fundamental cuando tú vas a dar un discurso, cuando tú vas a hablar, cuando vas a dar una clase, cuando vas a discipular, bueno, cualquier tema que requiera la comunicación, que tú identifiques el tipo de público, el perfil, con quién vas a hablar, cuáles son sus intereses, cuáles son sus creencias, ¿no? Si tú estás, por ejemplo, en una convención de negocios, pues debes enfocarte en el tema de los negocios, del mercado, de todo esto, ¿no? De sus intereses. Chicos, debemos ser muy cuidadosos. Normalmente nosotros, los que somos cristianos, creemos en el Señor y demás, pues hay muchas cosas del mundo con las que no estamos de acuerdo, ¿sí? Y claramente hay muchas cosas que nosotros no debemos, digamos, quedarnos callados. Es importante que nosotros también hablemos, que si están hablando de Jesús, cosas que no son, pues que tengamos la valentía también de defender al Señor, ¿sí? Pero chicos, siempre con respeto. A mí me impresiona, estoy leyendo Mateo, ya voy a terminar, ya voy a terminar el libro, pero me impresiona Jesús. Si vamos a hablar de retórica, si vamos a hablar de persuasión, Jesús sí que lo tenía estas habilidades bien desarrolladas. Y me impresiona porque Jesús, siendo, mejor dicho, él, lo más noble y lo más maravilloso del mundo, él nunca se quedó callado. Si ustedes leen, se dan cuenta cómo él respondía de esa forma tan maravillosa y cómo él respetaba a todo el mundo, pero les decía las cosas como debía decirlas, ¿sí? Entonces debemos aprender eso del Señor Jesús. No debemos quedarnos callados porque pues si no hablamos también nos atropellan y eso tampoco está bien que nos atropelle, ¿sí? Pero no podemos hablar faltándole al respeto a la gente. No podemos atropellar a la gente, o sea, ni que nos atropellen ni nosotros atropellar, porque a veces eh, somos muy coléricos y podemos también dañar el corazón de las personas. Y por alguna mala respuesta podemos también ser piedra de tropiezo para alguna persona. Entonces, como pedirle mucho a Dios que nos ayude con esas cosas y ser más como Jesús en esto. Ese es como el consejo, ¿listo? Dice, adaptar el mensaje, ajustar el contenido según las expectativas y necesidades del público. Uno de docente es muy bendecido, mis amores, porque cuando nosotros, digamos que en todo el desarrollo, pues nos acostumbramos al tema de hablar en público. Y con el tiempo, tú te vas acostumbrando a que dependiendo de dónde estés, debes manejar, eh, perdóneme la redundancia, un manejo de público diferente. Con unos puede ser más risueño, con otros tienes que ser más serio, más firme, con otros puede ser más amigable, con otros toca ser un poquito más así, y como que te vas amoldando. Si es con niños pequeños, pues obviamente tienes que ser totalmente diferente. Si es con adolescentes, entonces en la retórica es muy, muy importante, mis amados, identificar el público. ¿Listo? ¿A quién le vas a hablar? ¿De qué le vas a hablar? Otra cosa, conocer el tema. Qué vergonzoso es tú llegar a hablar de algo que no sabes. Obviamente no la sabemos todas, ¿sí? Ojalá
pudiéramos saberlo todo, no lo sabemos todo, pero pues sí tener la mayor capacidad, el conocimiento, el poder responder preguntas, tener argumentos válidos, no mentir con lo que estás diciendo, ¿sí? Porque muchas veces por salvarnos podemos también hasta acudir a la mentira y pues eso no está bien. Dice, dices que Jesús sabía cuándo hablar y cuándo callar, porque cuando lo estaban llevando a la cruz, él no dijo nada, sino que se quedó callado. Ay, me encanta este aporte de Gaby y efectivamente, el Señor Jesús era tan sabio y tan maravilloso. Y me encanta algo que dice Gaby porque sí, también debemos saber cuándo callar. También debemos que el Espíritu Santo nos ayude también a cuando debemos no decir nada. Hay momentos en los que debemos simplemente callar y esperar que el Señor haga, ¿no? Entonces, que el Espíritu Santo sea ahí nuestra guía. Hasta ahí, chicos. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿No? Listo, hermosos. Seguimos entonces. Luego, entonces, la última parte que compone esto es la evaluación de la persuasión. Entonces, número 1, medición de la eficacia. Dice, debemos tener métodos para evaluar si un mensaje ha sido persuasivo, es decir, si ha sido convincente. Podemos utilizar encuestas o la retroalimentación. Muchas veces, y que Dios nos ayude con esto, porque muchas veces tomamos la retroalimentación como regaños, ¿no? Pero chicos, si no nos retroalimentan, si no nos dicen qué estamos haciendo mal, pues ¿cómo vamos a mejorar? Entonces debemos siempre buscar la retroalimentación. Como humanos, es muy chévere que nos digan lo que hacemos bien, ¿no? Ay, es que tú, mejor dicho, hoy diste esa clase maravillosa y te salió re bien y te felicito. Y esos niños estaban reconcentrados y, mejor dicho, y eso es chévere, recibir elogios es chévere. Pero que cuando te dicen, uy, no, es que hablaste súper enredado, rápido, la verdad se distrajeron, debes buscar otras estrategias, no te está funcionando, ya hay como que uno, ¿sí? Y eso nos pasa a todos, mis amores, que nos digan lo bueno, chévere, pero cuando nos dicen las oportunidades de mejora, entonces ahí ya como que nos rayamos un poquito, pero no, mis amados. Miren que la retroalimentación es una oportunidad para tu ser mejor cada día. Y pues ese debe ser nuestro objetivo, ser mejores cada día en todo lo que hagamos, ser más como Jesús. Pero si no te dicen lo que estás haciendo mal, pues que normalmente con mi esposo, nosotros sí tratamos como de retroalimentarnos, ¿no? Como, uy, oye, estoy como que no te salió muy bien. O el, uy, amor, hoy como que hablaste ahí, no sé qué, ¿sí? Como que tratamos de eso. Y muchas veces yo le digo, uy, amor, ¿cómo me viste? Pero no me digas lo bueno, porque sí. Le dije, no, dime lo que crees que yo debo mejorar. Y él como que me dice, y pues eso nos ayuda también a crecer, ¿no? También, cuando empezamos solo a ver lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, pues eso tampoco es bueno, porque Dios te hizo con muchas cosas buenas, ¿sí? Hay muchas personas que se dan como mucho palo solo lo malo y lo malo y lo malo y lo malo, no. También debemos valorar las cosas bonitas que Dios nos ha dado. O sea, debe haber un equilibrio. Bueno, mis amores, debo mejorar, obviamente, pero hay muchas cosas que el Señor permite que haga bien. Bueno, entonces que haya ese equilibrio entre las dos cosas. Luego dice análisis de cambios en la opinión o comportamientos del público tras la exposición del mensaje. Entonces hay que hacer un análisis de si efectivamente pues sirvió el discurso, el mensaje o definitivamente no, ¿sí? Normalmente los devocionales, cuando damos nuestras opiniones y demás, pues ahí podemos evidenciar qué tan claro fue el mensaje, cómo nos llega a la vida, porque ustedes saben que la palabra no llega de la misma forma a mi vida como a cada uno de ustedes. Dios nos habla en aspectos y temas diferentes. Entonces ahí también podemos medir la eficacia de lo que se ha ejecutado y así pues en todos los entornos. Dice ética en la persuasión, supremamente importante la ética, mis amores, y pues más nosotros que proclamamos al Señor, pues esto debería ser general, ¿no?
todo el mundo debería ser ético, pero pues sabemos que el mundo es malo, de verdad que sí. Entonces dice, discusión sobre el uso responsable de técnicas persuasivas, el uso de la verdad, mis amores, o sea, eso es supremamente importante. Y dice, consideraciones sobre la manipulación y el engaño en la comunicación persuasiva. Lo que yo les decía a ustedes, ¿cuánta gente no ha sido engañada, estafada por el mal uso de la retórica y de la persuasión, ¿no? También nosotros como espectadores debemos ser inteligentes. Venga, esto me edifica, esto me funciona, realmente esto trae algo bueno a mi vida. Entonces también debemos pensar en eso. Luego entonces acá vamos a hablar de la estructura de un discurso persuasivo. Entonces dice que debe tener una introducción, ¿cierto? Que abra la mente de las personas, que debe tener un cuerpo y en este cuerpo sí o sí deben haber argumentos. Entonces, ¿quién me dice qué son los argumentos? ¿Qué son argumentos? ¿Qué es argumentar? Dale, Juan Diego, gracias. Es como dar, ¿cómo explicarlo? Es difícil, pero bueno, o sea, es como decir algo como para contradecir el argumento de otra persona o como para defenderse. Listo, muy bien, muchas gracias, Juan Diego. ¿Alguien quiere complementar lo que dijo Juan Diego? Dale, Gaby. Es como mostrar o probar que las declaraciones que te estás diciendo como que son válidas y que, o sea, como que es una decisión que tú tienes. Ok, Gaby, muchísimas gracias, perfecto. Entonces, mis amores, cuando hablamos de argumentos, estamos hablando de que efectivamente tú tienes el conocimiento, tú has investigado, tú tienes el testimonio, tú tienes la vivencia para efectivamente defender, como decía Juan Diego, tu postura. Y como dice Gaby, argumentar que lo que tú estás diciendo es verdad, ¿sí? Tú no puedes ir a generar un debate o ir a generar una argumentación si tú no tienes el conocimiento previo, si tú no te has preparado, si tú no has estudiado, si tú no sabes de lo que estás hablando. Porque imagínate, vas a hacer es el ridículo, ¿sí? Entonces, para la argumentación, sí o sí, súper necesario requisito estar preparados, ¿listo? Para poder generar argumentos. Cuando tú conoces algo, va a ser muchísimo más fácil defenderlo que cuando como que no has investigado, como que no conoces, como que no sabes, pues no sabes de dónde hallar esa defensa, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Nada, listo. Entonces dice que deben haber argumentos y evidencias. Pues los argumentos, el conocimiento previo para poder argumentarle a las personas sus objeciones y las evidencias, pues las vivencias de que lo que tú estás diciendo es eficaz. Y por último, pues la conclusión. Chicos, para todos los discursos, para todas nuestras exposiciones, presentaciones y demás, debe haber una conclusión. Es decir, como ese punto donde tú dices, bueno, lo importante del día de hoy es uno, dos, tres. ¿Listo? Hoy en día con el tema de la tecnología, digamos, ese tema de los reels, de los videos cortos, la atención de nosotros se ha visto afectada, ¿sí? Hoy en día no nos es tan fácil sostener la atención sobre, por ejemplo, las clases en línea, ¿sí? Sobre, por ejemplo, ver un video de 1 hora, 40 minutos, porque nos hemos acostumbrado a la información rápida, ¿sí? Hoy en día, esto también se aplica hasta en las iglesias. Los cultos se han acortado porque como la atención ya no es la misma, pues se empiezan a colocar las prédicas más corticas para poder sostener la atención, ¿sí? Entonces, aquí sí quiero hacer como un pequeño paréntesis, mis amados, y hacerles una recomendación. Si tú eres de los que le gusta mucho tiempo estar viendo Reels, viendo TikToks, viendo estos mensajes cortos, deben tener cuidado con eso.
¿sí? No es que esté mal, de hecho uno aprende cosas en esos reels, ¿sí? A veces salen cosas muy interesantes, pero ya cuando toman más tiempo del que requieren, empiezan a dañar tu atención, ¿sí? Entonces a veces estoy acá en la clase y estoy en el celular, en el reel, y eso hace que nuestra atención esté dispersa y que nuestra concentración se vea afectada. Por eso, chicos, supremamente importante leer. O sea, es muy importante. Miren, en el año ustedes deberían leer la Biblia, obviamente, de pasta a pasta. Esa es la recomendación siempre de todos, ¿no? Leer la Biblia y leer mínimo 3 libros más, porque el leer entrena tu mente. El leer te ayuda a la imaginación, ayuda a la comprensión, mejora tu lenguaje, mejora tu léxico. O sea, definitivamente leer es una bendición para nuestro cerebro. Si tú quieres cuidar tu mente, si tú quieres ejercitar tu mente, lee y verás que eso te va a ayudar muchísimo. Bueno, hasta ahí aportes, ¿no? Me acordé que cada vez que mi hijo dice, uy, mami, no sé, es que no se me viene un ejemplo así como, bueno, dice, uy, mami, imagínate qué tal cosa, ¿sí? Y yo, ¿en serio, hijo? ¿Y en dónde viste eso? En un video. Y entonces, y al rato, yo ya sé que él es así, ¿sí? Entonces después, ay, mami, imagínate que eso, yo sí, papi, ¿dónde dice? En un video. Entonces ya sabemos que él es el de los videos, todo lo aprende en videos. Y de hecho hay muchas cosas interesantes, pero sí como ser muy controlados con eso. ¿Listo, mis amados? Venga, a ver, nos queda un minutico. Yo creo que nos vamos a desconectar, mis amores, y a la vuelta continuamos con el tema. ¿Listo? Son las 9:36. Volvemos, por favor. Espere porque estoy haciendo cuentas. 40, 46. Volvamos a las y 48. ¿Listo? 9:48, mis amores. Profe, y la evaluación la hacemos bueno, en donde se hacen las actividades en clase. Corazón, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Listo? Finalizamos la clase y hablamos de la evaluación. ¿Listo? Para que nos podamos poner de acuerdo. Bueno, hermosos. Entonces, a las 9:49, ya perdimos un minuto más. 9:49, nos vemos nuevamente. Bueno, hermosos, vayan y tomen agüita. Ya nos vemos.